encarga de crear una red de fibras a través de la cortada. Allí quedan atrapadas las plaquetas y los glóbulos rojos. A medida que las plaquetas y glóbulos rojos quedan atrapados, se forma un coágulo y finalmente en la superficie de la piel observarás una costra seca y áspera. Las plaquetas son también llamados megacariocitos porque tienen un tamaño grande en comparación con el resto de las células del tejido sanguíneo. Tienen un tiempo de vida corto y permanecen en el tejido sanguíneo alrededor de una semana. Yaribet, me gustaría que apoyaras a los chicos en casa a recordar aquellos nombres tan particulares de las células sanguíneas. Chicos en redes sociales prestaron atención y tomaron nota. Usaremos la dinámica que la profesora Yariden utilizó hace un momento. Les indicaré el tejido y después de un momento esperaremos sus respuestas a través de las redes sociales. Bien, a ver, vamos a ver si se acuerdan. Quiero que nos digan cuál es el nombre de los glóbulos rojos. Glóbulos blancos y las plaquetas. Vamos a esperar sus respuestas. Mientras tanto, saludos a MCC Margaret y a Tilay. Hola, Adrián. Caleb. Continuamos, chicos. Exacto. La parte fluida, viscosa y amarillenta del tejido sanguíneo es el plasma. Es principalmente agua, en el que están disueltas proteínas, sales, nutrientes y desechos. Contiene iones importantes para el funcionamiento de las células nerviosas y musculares. Transporta productos de la digestión como la glucosa y las grasas. Podemos encontrar 3 proteínas en el plasma: la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. Y cada una tiene una función específica. Por ejemplo, la albúmina mantiene el equilibrio de los líquidos en sangre. Las globulinas es la que está pendiente de los anticuerpos y tiene un valor invaluable en el sistema inmunológico. Más adelante sabrás por qué. Catania, disculpa que te interrumpa. Los chicos están aquí contestando que que los glóbulos blancos son los leucocitos. Así es. Que los glóbulos rojos son los eritrocitos. Correcto, Gabriela. Y las plaquetas dice que son los megacarocitos. Oh, asombroso que hayan tomado esa nota. Qué bien, chicos. Asail, a Di Anthony 26. Yo creo que deben de escribir a Giancarlos Moreno también. Continuamos. Estamos en el plasma. Claro que sí. Seguimos con la última proteína en el plasma, el fibrinógeno. Es importante en la coagulación. Ok, chicos, les invito a investigar sobre las terapias alternativas para el tratamiento de COVID-19. Estamos en época en donde debemos cuidar nuestra salud y nuestro sistema inmunológico está totalmente activo. Exacto. Les quiero conversar estudios panameños recientes que están haciendo nuestros científicos aquí en suelo patrio, como ustedes lo serán en futuro. Y están haciendo proyectos de transfusión de plasma de convaleciente. ¿Sabrán alguno de ustedes de qué consiste esto? Han salido por todos los noticieros. Por todos los noticieros y están en las redes sociales y en las páginas del MINSA. Una información científica muy importante. Claro que sí. Aquellos que todavía no están actualizados, pues le daré el dato. Las transfusiones de plasma de convaleciente es una nueva técnica muy importante para ustedes, los futuros científicos, ya que está a la vanguardia del uso del plasma de tejido sanguíneo para contrarrestar los efectos del COVID-19. En esta terapia se transfunde el plasma de una persona enferma que ya ha recibido anticuerpos, que vencieron el virus y se lo transmiten y se lo inoculan a otro convaleciente. El plasma entonces es rico en anticuerpos, elaborado de la sangre donada por personas que han sido recuperadas de la enfermedad de COVID y tiene un potencial de reducir la severidad de los síntomas, de acortar la duración de la enfermedad causada por el COVID-19. En Panamá, las autoridades de salud anunciaron el mes de abril que se inició el uso del tratamiento con plasma de convaleciente para hacerle frente a la pandemia del coronavirus en nuestro suelo patrio.
Las investigaciones han revelado que esta técnica ha sido utilizada en otras epidemias, Yaribet, como en el SARS en el 2003, para la gripe H1N1 en el año 2009 y en el MERS en el 2012. ¿Qué te parece? Excelente. Es un avance científico y que da mucho apoyo en este momento. Así es. Seguimos con los saludos, Yaribet, aprovechando los minutos que nos quedan. Pinet dice, Yair, saludos a Yair. A Elizabeth Guerra, 74, saludos. A Carolina. A Marcos, 57, José. Ángela. Dice, saludos para mi tía Keimi. Saludos desde Reiján, chicos. Saludos para Jesús, para el 9º grado. No nos dice la escuela. Ok, Mariel. Que todavía no ha empezado 9º grado. Marielis, con calma, Marielis, con calma. Ya vienen las clases de 9º. Saludos para ex Mila 10. Saludos para Rachel, para Aldair, Catania, pero Papenonomé, Yaribet. Wow. Hola. Y Catania, mira cuántas personas nos están viendo, nos están siguiendo hoy. Eso nos llena de mucha emoción y de alegría, porque este esfuerzo que estamos haciendo para la educación panameña es solo para ustedes, chicos, para ustedes, aprovecharlo. Bueno, chicos, ha sido muy bueno. Quiero despedir la clase de 8º grado, recordándoles, chicos, que sigan las medidas de salud, sigan esas medidas de higiene, cuiden a sus abuelitos, cuiden a los adultos mayores, y nos vemos el próximo jueves en la clase de Ciencias Naturales para 8º grado. Chao, Dios les bendiga. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y bien informados. Esto es un equipo y el equipo se llama Panamá. El futuro del país está en la educación de nuestros jóvenes. El Ministerio de Educación ha lanzado diferentes proyectos educativos para que los estudiantes, profesores y padres de familia puedan acceder a estos recursos y sigan aprendiendo desde casa, como Ayudinga, portal educativo Educa Panamá, clases virtuales, foros educativos, capacitaciones para docentes, módulos didácticos, leemos un cuento y más de 300 cursos virtuales. Estas y otras iniciativas que impacten al país estaremos informando por SER TV. Hola, buenas tardes. Seguimos conectados con la estrella, pero ahora con los estudiantes graduandos de premedia, de 9º grado. Los invitamos a que tomen apuntes, no dejen de tomar apuntes. Esta clase me encanta, me fascina, porque vamos a hablar de un tema maravilloso. Ya su profesora les va a explicar de qué. Además, chicos, pueden seguirnos a través de las redes sociales de SER TV, del Instagram y del Facebook. Estamos en vivo. No, vamos a conectarnos, manden sus preguntas, sus mensajes, sus saludos. Pónganme el nombre, que las direcciones no las leo como muy bien. Pero bueno, no le quito más tiempo a su profesora, la profesora Catania Herrera. Hola, mis graduandos. Espero su semana esté siendo aprovechada al máximo con las clases radiales de Conéctate con la Estrella. Sé que ustedes, los futuros científicos de nuestro país, están comprometidos, al igual que nosotros, sus docentes, con su educación y futuro. Es por eso que durante la tarde de hoy, nuestra clase lleva por título Genética, la ciencia de la herencia. Pero es importante repasar y retomar la información de nuestra clase anterior. Recordar que estuvimos conversando sobre la importancia de la reproducción para todos los seres vivos, ya que esta permite la supervivencia de las especies. Sin ella, los organismos no tendrían descendientes y las especies se extinguirían. Porque para que esta función se lleve a cabo, es necesario que ocurran ciclos de vida en donde las células con información genética se dividan por meiosis y distribuyan ese material a los futuros gametos, produciendo combinaciones totalmente nuevas en los seres vivos. Diferentes miembros de una especie, por lo general, tienen distintas combinaciones de información genética, y en consecuencia tienen diferentes rasgos.
Por ejemplo, en su familia puedes contar con miembros que poseen distintas características. Algunos serán altos, de cabello lacio, o bajos, de cabello ondulado, o quizás cabello rizado. Otros pueden ser delgados o rellenitos, sin distinción alguna. Presentarán diferencias físicas debido a que sus combinaciones genéticas son diferentes. Para entender cómo la reproducción sexual genera combinaciones de tan notable variedad, será necesario que aprendamos algunos términos cruciales. Catania, tenemos saludos desde Nueva York. ¡Oh, wow! Desde Nueva York. Saludos a Luis, a Jonathan. Seguimos, Catania. Saludos desde Las Tablas y desde Bugaba. ¡Oh, sí! Ok, continuamos. Para aprender estos términos, nos vamos a apoyar en Yaribet, pero aún más importante, chicos, es que tengan a mano su cuaderno de ciencias o de anotaciones. Tomen nota de toda la información que consideren importante, para que al momento de repasar y resolver las asignaciones al final de la clase, recuerden con exactitud a qué se refería cada término. Les invito a que presten muchísima atención. Les suban el volumen a la radio, graben la clase, se conecten en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, la radio, sus emisoras nacionales. Los invito entonces a que sin otra demora más, iniciemos. La genética es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos de la herencia y las leyes que lo regulan. ¿Y qué es herencia? Ok, la herencia biológica es el conjunto de características que se transmiten a los descendientes. A mediados del siglo XIX, los experimentos de Gregor Mendel, un monje de Austria, revelaron múltiples principios importantes de la herencia. Aunque Mendel trabajó mucho antes que se descubriera el ADN, los cromosomas o la meiosis, su investigación reveló hechos esenciales acerca de genes y alelos y de cómo se heredan durante la reproducción sexual. Inició sus experimentos en el huerto del monasterio, donde observaba patrones hereditarios de las plantas del guisante común, de nombre científico Physarum sativum, que posee características sencillas de estudiar. En lo referente al ciclo de vida, el número de descendientes, son fáciles de cultivar y su amplia variabilidad de formas, tamaños, colores y flores. Antes de proseguir, Yaribet, quisiera saber si tienes alguna pregunta. Oh, sí, Catania. No lo dudes. Quisiera que pudieras aclarar qué es el ADN, pero Catania, los estudiantes de 9º grado del Instituto Nacional están tomando todos los apuntes. Ok, chicos, intentaré ir un poquito más lento. Pero recuerden, nuestras clases en radio son cortas. Necesitamos ver qué podemos aprender en este tiempo. Bien, Yaribet. Ya que tu pregunta es ¿qué es ADN? Entonces les contestaré. Tomen nota, chicos, que es la molécula biológica que transmite instrucciones genéticas. Se pasa a los descendientes de padres a hijos. Y para que funcione de manera correcta, debemos estar sanos. Bien, ADN es el nombre corto que recibe la molécula de ácido desoxirribonucleico. Repito, chicos, para aquellos que están tomando nota, ADN, su nombre extenso es ácido desoxirribonucleico. ¿Algo más, Yaribet? Ay, sí, Catania. Bueno, voy a practicar eso en casa. Ácido desoxirribonucleico. Pero, ¿qué es un cromosoma, Catania? Bueno, los cromosomas son estructuras organizadas que se encuentran en el núcleo de las células. Parecen unos bastones cruzados, Yaribet, o como una X en mayúscula. En el interior del cromosoma se guardan el ADN y las proteínas, que solo se logran ver durante la división celular. Todas las especies tienen un número diferente de cromosomas. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas en sus células.
22 corresponden a células autosómicas del cuerpo y un solo par sexual. Yaribet, ¿sabrás cuántos genes hay en el genoma humano? Bueno, no tengo idea cuántos genes puede que haya en el genoma humano. Enséñanos, Catania. ¿Qué nos puedes Bien, el aclarar? genoma humano tiene alrededor de 20.000 a 25.000 genes. ¡Wow! Así es. ¿Qué otro término consideras que debo aclararte, Yaribet? Bueno, ya que preguntas, y yo creo que nuestros estudiantes por ahí lo van a decir, me parece buena idea describirle a los chicos qué es un gen y un alelo. Oh, ok, me parece genial. Un gen es una pequeña porción de ADN y determina una característica como el color de tus ojos, el color de tu cabello, de tu piel. Es decir, cada una de las características físicas que conforman un organismo son determinadas por porciones de ADN contenidas en miles de genes. Los espacios dentro de los cromosomas donde son guardados los genes se llaman locis. Ok, chicos, imaginen una habitación llena de gaveteros. Cada cajón se llamará loci y dentro de ese loci entonces estará el gen. Y dentro de ese gen, la información del ADN que le da a cada organismo características específicas. Lo entendí, Catania. ¿Seguro, Yaribet? Sí, ¿No debo lo aclararte? entendí. Perfecto, entonces continuamos. Lo entendí. Saludos a Abdiel Rodríguez. Por Y otra tu parte... consejería también manda saludos, Catania. ¡Oh, qué chévere! En bilingüe china. Muy bien. Por otra parte, un alelo es una de esas versiones de un gen. Cada gen tiene 2 alelos para cada característica. Una será de la madre y el otro será del padre. Si los alelos de mamá y papá son iguales, se dice que el organismo es homocigoto, es decir, iguales. Perfecto. Para esa característica. Si los alelos que provienen del padre es diferente al que proviene de su madre, se considera que el organismo es heterocigoto, es decir, diferente para esa característica. Ahora bien, en un gen, las características pueden ser dominantes o recesivas. ¿Qué quiero decir con esto? Como la palabra lo indica, dominante hace referencia a que ese gen es el ganador y logra expresarse. Por ello, nos resulta visualmente perceptible, es decir, que lo podemos ver. Cuando un gen es de carácter recesivo, logrará expresarse o verse siempre y cuando sea homocigoto, es decir, que el alelo del padre y de la madre sean iguales. De lo contrario, quedará escondido o enmascarado detrás de la característica dominante. Podemos encontrar alelos homocigotos dominantes, es decir, iguales y que se pueden ver y se logran expresar. Y hay homocigotos recesivos que también son iguales, pero que quedarán allí escondidos en caso de que no se puedan presentar. O sea, Catania, que los homocigotos dominantes y los homocigotos recesivos siempre se van a expresar. Así es correcto. Siempre y cuando sean 2, Ajá. ellos se van a expresar. Exacto. Ok, continuamos. Por último, podemos encontrar a los heterocigotos. De estos está la combinación del alelo dominante y el otro recesivo. En este caso, solo podríamos expresar o ver físicamente el alelo dominante. El alelo recesivo quedará escondido, ya que la única forma de que se pueda expresar, como mencionamos, Yaribet, es que sea doble. Yaribet, me parece oportuno aprovechar que estamos definiendo términos para que le comentes a nuestros chicos qué es fenotipo y genotipo. Oh, me parece muy bien. El genotipo presenta la información genética de un individuo que se encuentra en su ADN. El fenotipo representa la expresión visible, lo que podemos ver del genotipo del organismo. Es decir, lo que podemos ver. Yo siempre digo, el genotipo está dentro,
y el fenotipo está afuera. Exacto, así es. El genotipo, chicos, siempre va a ser toda la información genética que no vamos a poder ver. Está dentro de nuestro organismo. Y el fenotipo es lo que vemos a simple vista. Es la expresión física de ese alelo. Continuamos. Mendel cultivó guisantes en su investigación. Los polinizó varias veces y luego de muchas generaciones obtuvo características puras para esas plantas progenitoras. Es decir, que logró ver los alelos homocigotos de las características que deseaba observar. Luego hizo cruces y de allí detalló 3 leyes principales. Las iré describiendo poco a poco. Después de polinizar artificialmente, transportó el polen de una flor con una característica a otra flor de característica pura diferente. A los descendientes los llamó primera generación filial o F1. De esta observación, Mendel concluyó y estableció que cuando se cruzan 2 líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí. Tienen el mismo genotipo y fenotipo de su progenitor de carácter dominante. Después de analizar sus resultados cientos de veces, formuló su primera ley de herencia y la llamó Ley de la Uniformidad. Cuando volvió a fecundar a los descendientes de la primera generación, es decir, F1, entre sí, obtuvo la F2, segunda generación filial, y observó que entre los descendientes se presentaban 2 características. Cuando se cruzaron los individuos de las líneas puras, los caracteres recesivos que habían quedado ocultos en la primera generación reaparecieron en la segunda en proporciones de 1 a 3. Quiere decir que él vio un individuo que esa característica había estado oculta y aparecieron 3 con las características que aparecieron en la F1. Esto ocurre porque la segregación del carácter ocurre de manera diferenciada. Se separan y reparten en los gametos. Con estos resultados, Mendel formuló su segunda ley. Así es. La ley de la segregación independiente. Ok, Yaribet, muy buena información. Con su primera y segunda ley, Mendel logró explicar los resultados de sus cruces monohíbridos. El genetista Reginald Punnett creó un esquema para poder representar las combinaciones de genes de Mendel. Y dentro de estas combinaciones de Mendel, los genes tenían que ser representados para poder obtener la descendencia a partir de los gametos progenitores. Realizaremos el procedimiento que utilizó Punnett para determinar los genes y características de los descendientes. Necesitarás tu cuaderno de apuntes, tu lápiz y un borrador. Lo haremos paso a paso. El paso número 1. Dibuja un cuadrado y divídelo en 4 partes. Escribe en la parte superior del cuadrado las letras que representarán los genes del padre. Para nuestro ejemplo, asignaremos la letra A mayúscula, que corresponde al carácter dominante. Escribirás una letra A mayúscula en cada cuadro superior. Paso número 3. Escribe en el lado izquierdo del cuadro las letras que representarán los genes de la madre. En este ejemplo será A minúscula y corresponde al carácter recesivo. Harás lo mismo en el siguiente cuadrante. En el paso número 4, entonces empezaremos a combinar. Es como una multiplicación de letras. Los genes de uno con los del otro. Empezamos. Combinemos la letra que representan los genes de cada combinación. Lo resultante lo colocaremos en los cuadrantes del medio. De la siguiente forma. La primera, A mayúscula,
será cruzada o combinada con la primera A minúscula. El resultado lo colocarás en el primer cuadrante de la primera fila. Será A mayúscula, A minúscula. Luego vuelve a combinar la siguiente A mayúscula con la siguiente A minúscula del cuadrante superior. El resultado será A mayúscula, A minúscula y lo colocarás en el segundo cuadrante de la segunda fila. Ahora volvemos a combinar y hacer lo mismo con la siguiente fila. Tenemos A mayúscula combinada con la A minúscula y lo colocamos en el primer cuadrante de la segunda fila. Espero me puedan seguir, chicos. Presten atención, escuchen, graben. Seguimos. Siguiente cuadrante, el último. Ya nos debe quedar solamente un cuadrante vacío y volvemos a combinar la A mayúscula con la A minúscula. El resultado va a ser A mayúscula, A minúscula para el segundo cuadrante de la segunda fila. Así es, Catania. Nos queda muy poquito tiempo y este material es bien especial. Entonces, chicos, vamos a dejar la clase hasta este punto. Y la próxima semana vamos a ver esos resultados. Pero recuerden todos los conceptos que la profesora nos explicó hoy. La profesora Catania compartió con nosotros el concepto de homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto. Así es, alelo. Alelos. Gen. Ajá, gen, cromosoma, genotipo. Fenotipo. En nuestra próxima clase, Yaribet, entonces presentaremos los resultados de genotipo y fenotipo del problema o del ejemplo que acabamos de comentarles. Ajá, de los estudios de Mendel. Chicos, nosotras estamos felices de estar compartiendo y enseñando nuestra pasión, ciencias naturales. Así es. Dios les bendiga y saludos. Chao. Con la visión de fortalecer la participación de los padres de familia y los integrantes de la comunidad educativa, escolar y regional, el Ministerio de Educación, en alianza con las emisoras comprometidos con la formación de todos los estudiantes a nivel nacional, ha creado el proyecto educativo Conéctate con la Estrella. Hoy vamos a hablar de la comunicación para sexto grado. Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de un conjunto. Donde miles de niños y jóvenes se beneficiarán con las clases dictadas por profesores a través de la radio para estudiantes de primaria, premedia y media. Una alternativa educativa para los estudiantes que se encuentran en casa respetando la cuarentena por la pandemia del COVID-19. De esta manera, Meduca y estas emisoras garantizan que la educación no pare y que los estudiantes panameños no afecten su proceso de aprendizaje, llevando a los maestros hasta su hogar. Gracias a los 40 principales, Radio Panamá, Más Música, Radio Mía, RPC Radio, Telemetro Radio, Osana Capital, TVN Radio, Nacional, Crisol, Radio Hogar y Radio Católica. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y bien informados. Esto es un equipo y el equipo se llama Panamá. El futuro del país está en la educación de nuestros jóvenes. El Ministerio de Educación ha lanzado diferentes proyectos educativos para que los estudiantes, profesores y padres de familia puedan acceder a estos recursos y sigan aprendiendo desde casa como Ayudinga, portal educativo Educa Panamá, clases virtuales, foros educativos, capacitaciones para docentes, módulos didácticos, leemos un cuento y más de 300 cursos virtuales. Estas y otras iniciativas que impacten al país estaremos informando por SER TV. Nacional FM y Crisol FM te informan. En conferencia de prensa, ministros de Salud, Comercio y Economía y Finanzas anuncian que a partir de este miércoles 13 de mayo se activa la ruta hacia la nueva normalidad, iniciando con el bloque 1, que incluye comercio electrónico, talleres mecánicos, pesca artesanal, acuicultura industrial, servicios técnicos como plomeros, electricistas, mantenimiento de aires acondicionados, ascensores y piscinas. Las empresas deberán cumplir con unas estrictas medidas
medidas sanitarias, distanciamiento físico de 2 metros, reuniones de trabajo de hasta 10 personas y capacidad del 25%. Quienes no estén incluidos en el bloque 1 continúan con las medidas de cuarentena y restricción de movilidad de acuerdo a género y número de cédula y cumplimiento de cercos sanitarios. Las fechas de apertura de otros bloques de actividades comerciales serán anunciadas posteriormente. Protégete Panamá, quédate en casa, lávate bien las manos y mantente informado con Nacional FM y Crisol FM. Suena el timbre y el turno vespertino ya está listo para recibir sus asignaturas. Conéctate con La Estrella, un proyecto de educación por radio, una tarea conjunta de SER TV, Meduca, Nacional FM, Crisol FM y Radio Nacional AM. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Síguenos en nuestras cuentas de Instagram, @NacionalFMPanamá, @CrisolFMPanamá. Interactúa con nosotros. Somos más educación. Este es el boletín informativo nacional de la hora. Gracias. De Noticias, Orlando Borrell Vallejo para presentarles la noticia de interés de este momento. Esta noticia queremos darla a conocer nuevamente porque es por las personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual tienen problemas para su movilización, como ustedes saben, en el metro, en el metrobús, en sus trabajos. Y ahora con la situación de coronavirus, hay algunos reportes de que ellos tienen que necesitar con más urgencia una ayuda de personas que le den esa notable ayuda. Nosotros vamos a escuchar las declaraciones de la profesora Ixel de Guilbó, una de las grandes especialistas en la Universidad Especializada de las Américas, también en la Universidad de Panamá, que da una orientación en cuanto a cómo deben tratar a las personas con discapacidad para apoyarla en el aspecto visual, las personas que no ven. Vamos a escucharla. Bien, de acuerdo a la primera y única encuesta de discapacidad, que ya es de vieja data, en Panamá existen 83.700 personas con discapacidad visual, pero ya sabemos que estamos rondando los 100.000 y estamos en espera de esa segunda encuesta de discapacidad para tener cifras más exactas. Pero sí podemos adelantarles que de acuerdo a la situación de salud de muchas de las personas pues que en Panamá viven, estudian, han ido perdiendo su visión y ya nos acercamos a los 100.000 habitantes con algún grado de discapacidad visual. En primer lugar, esta es una situación inédita que no se había vivido nunca, pero que hemos sabido como país enfrentarla. Y una de las personas con más posibilidades de ser contagiadas si no toma las medidas son las personas ciegas. Y eso tiene una razón. Son personas que para poderse informar tienen que tocar las cosas, tienen que con su antebrazo rozar para guiarse y también utilizan un aditamento llamado bastón, que es lo que los identifica. Pero además de utilizarse para que lo identifiquemos, ellos necesitan el bastón para poder saber por dónde van, saber las irregularidades del suelo. Entonces eso los hace más vulnerables a ser foco de contagio. Otra recomendación importantísima es que antes de salir y al retornar a casa limpien excesivamente el bastón y sobre todo que lo hagan en la dirección correcta, con las sustancias adecuadas como es el alcohol, limpiarlo desde el mango hacia abajo, y desechar ese papel que utilizamos. Es importante que se coloquen guantes. Si no tenemos guantes, podemos usar cartuchos viejos que tenemos en casa para evitar el contagio de las manos. Recuerden, la persona ciega se informa por sus manos. Bien, son declaraciones de Ixel de Guilbó, de la Universidad Especializada de las Américas, en lo referente a la situación de las personas con discapacidad visual, que son más de 100.000 a nivel nacional. Presentamos las noticias deportivas. Deportes con Alexis Ríos. Gracias, Orlando Borrell Vallejo. Efectivamente, muy buenas tardes. Tenemos que Lino Díaz, que dirigió a los federales de Chiriquí en Provey, no ocultó su deseo de poder dirigir a la novena del Valle de la Luna en los torneos nacionales de béisbol mayor. El hermano del receptor de las Grandes Ligas, Einar Díaz, admitió estar dispuesto a dirigir a la tropa chiricana en un torneo nacional, aunque Díaz también advirtió que lo complicado son las fechas por la época que en Panamá realiza su torneo de béisbol. Lino, que trabaja en Tampa, Florida, con la organización de los Yankees de Nueva York, se declaró en ser un creyente de la pelota panameña y Provey, en una entrevista realizada por la FedeBéis,
razón. Con esta información finalizamos el micro deportivo en la hora. Vamos contigo nuevamente, Orlando Borre Vallejo. Adelante. Gracias, Alexis Ríos. Me despido de esta forma. Orlando Borre Vallejo, Nacional FM. A cada hora te actualizamos con toda la información nacional, internacional y deportiva. Boletín Informativo Nacional. De lunes a viernes te acompañamos en casa con una programación para mantenerte bien informado. Además, entretenido en tu Radio Nacional FM y Crisol FM. Plataformas digitales en Tuning Radio. 8 de la noche, Mi Cultura en Casa. Una serie de conciertos con nuestros artistas nacionales. ¡Arriba Panamá! 9 de la noche, Nightaphone, con Fabricio Velázquez. Y este es un tema de Barry White con la Love Unlimited Orchestra. 10 de la noche, Renato en Casa. Muy buenas noches, estamos en vivo todo color a través. Y en nuestra programación, cada 30 minutos, boletines informativos con nuestro equipo de periodistas. Lady Cerrud, Carlos Sanford, Elia Ortiz, Janet Cepeda, Kenia Alonso, Orlando Borrell. Somos información y entretenimiento. Nacional 101.7 FM y Crisol 106.9 FM. Protégete, Panamá. Quédate en casa. Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM, junto a CER TV y Meduca presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Muy buenas tardes, hoy estamos con la profesora Dina Enríquez y su profesor de Ciencias Integrales, el profesor Juan Magallón. Hoy, conectándonos con la Estrella, estaremos dando las clases de Ciencias Integrales de 10º grado. En este primer bloque vamos a ver la importancia de las mediciones en el método científico. Para todos, cuando hablamos de un método científico o hablamos de alguna parte de un método, ¿qué nos viene a la mente, Dina? Bueno, a mi mente viene, cuando me hablas de la palabra método, sobre un procedimiento que se sigue para poder seguir o conseguir algo. Bueno, sí, es un camino, es una parte por donde debemos seguir para encontrar respuestas a un fenómeno o algo que nos pasa en la naturaleza o algún problema que tengamos también, lo podemos aplicar. Si le añadimos entonces la palabra científico, vamos entonces a encontrar que va relacionado a las ciencias. Como bien lo vemos en este capítulo, la ciencia es parte del todo. ¿Sí o no, Dina? Tú mencionaste que método se refiere a la forma de llegar a una meta, mientras que científico, por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia. Y podríamos entonces definir al método científico como un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para producir conocimiento. Está clarita, Dina. Por supuesto, siempre pongo atención en las clases que nos traen por radio el Ministerio de Educación a través de Conéctate con la Estrella, por Radio Nacional en los 840 AM, 101.7 FM y Crisol 106.9 FM. Bueno, ahora podemos empezar a definir qué es el método científico. Esto es una serie de etapas que se van desarrollando a partir de un fenómeno que nosotros podemos ir observando y utilizando el punto de vista científico para que nos salgan resultados finales. Y lo que hace este método más que nada es la influencia de la subjetividad del científico, o sea, las ideas que este científico tenga y las observaciones que él haga en su trabajo. Algo importante de método científico, como ya lo mencionó Juan, es minimizar la influencia de la subjetividad. ¿Y qué es subjetividad? Es cuando hacemos juicios de valor dependiendo de nuestras creencias o nuestros sentimientos. Como todos sabemos, la ciencia sí ha ido mejorando paso a paso con el tiempo. Al inicio todo era rudimentario, no había normas, no había leyes ni reglas establecidas para comprobar algo. Sin embargo, actualmente, la ciencia ha desarrollado, gracias al trabajo de los científicos, una serie de pasos, las cuales vamos a aprender el día de hoy.
que es llamado el método científico. Bien, para nuestros estudiantes que están ahora mismo conectados de Instagram y preguntan qué materia es, estamos con Ciencias Integrales de 10º grado. Exacto, Dina. Y es correcto. Y ahora vamos a poner que por qué es tan importante aprender este método y para qué sirve. El método científico hace referencia a la serie de pasos que debemos llevar a cabo durante una investigación en la cual se quieren obtener resultados precisos y concluyentes. Un saludo para el estudiante Pedro del Centro Secundario de Guavito, Bocas del Toro. Esta serie de observaciones vamos al campo utilizando ¿qué? Nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto, nuestro sentido común, y a la vez esto va a ir desarrollando algunas preguntas. Y estas preguntas nos van a salir con una serie de alternativas, las cuales van a explicar por qué sucede este experimento o este fenómeno, a los cuales nosotros vamos a llamar en este momento hipótesis. Y las hipótesis pueden ser tanto falsas como verdaderas. Ahora bien, tenemos, para ir ejemplificando un poco lo que es el método científico, una historia acerca de la vacuna de la viruela, que es una enfermedad poco común que se le da al ganado y es normalmente leve y se puede contagiar a un humano por medio de llagas utilizando las ubre de las vacas. ¿Cómo llegamos a esto? Observando qué es lo que sucede dentro del rebaño de las vacas. La viruela humana era una enfermedad mortal para las personas. ¿Qué opinas, Dina, acerca de lo que hemos estado hablando ahora mismo? Bien, yo recuerdo esa historia. No sé si me permites contarla. Ah, ¿cómo no? Aquí estamos para eso. Bien, la historia que Juan se refiere es sobre el doctor Edward Jenner. Nació en Inglaterra en 1749 y es uno de los médicos más famosos de la historia de la medicina. Él probó la hipótesis de que la infección por viruela vacuna podía proteger a una persona de una infección por viruela humana. Todas las vacunas creadas desde la época de Jenner surgen de su trabajo. La viruela vacuna es una enfermedad poco común en el ganado. Normalmente es leve y se puede contagiar de una vaca a un humano por medio de las llagas localizadas en las ubres de las vacas. En contraste, la viruela humana es una enfermedad mortal para las personas. Morían aproximadamente un 30% de los infectados. Y a menudo a los sobrevivientes los afectaba esta seria enfermedad, dejándoles cicatrices profundas y marcadas en la cara y otras partes del cuerpo. La viruela también era una causa importante de ceguera. Eso es correcto, Dina. Se dice que Jenner se interesó en la información de una joven lechera que le dijo que nunca me enfermaré de viruela porque ya tuve viruela vacuna. Nunca tendré la cara fea y picada. Era creencia común entre muchos otros trabajadores de las lecheras que la infección por viruela vacuna la protegía de la viruela humana. Dado que el efecto protector de la infección por viruela vacuna era del conocimiento común a nivel local, ¿por qué fue importante la participación de Jenner? Él decidió probar sistemáticamente la observación que había hecho. Posteriormente formaría la base de una aplicación práctica a favor de la infección por viruela vacuna. Para esto, él raspó material de una llaga de viruela vacuna de la mano de una lechera y se lo colocó al brazo de James Phipps, el hijo de 8 años del jardinero de Jenner. El joven se sintió mal durante varios días, pero se recuperó totalmente. Quiere decir que el doctor, en la historia, integró los procesos de investigación científica, en la cual aplicó al área llamada bioética, que tiene que ver con la ética de ciertos experimentos en los seres vivos. Sí, básicamente contagió a un niño sano, pero esa es historia de otra clase. Continuemos con la nuestra.
Poco tiempo después, Jenner raspó el material de una llaga fresca de viruela humana y se lo aplicó nuevamente al brazo del joven Phipps, como un intento para que él se enfermara de viruela. Sin embargo, él ya no la contrajo. Por lo tanto, Jenner continuó probando su idea en otros humanos y publicó un informe con sus descubrimientos. Ahora sabemos que el virus que ocasiona la viruela vacuna pertenece a la familia de los virus ortopox, que incluye también a los virus variola que provocan la viruela humana. El método de vacunación que empleó Jenner contra la viruela se hizo muy popular y finalmente se propagó por todo el mundo. Aproximadamente 150 años después de la muerte de Jenner, en 1823, la viruela se encontraba en sus últimas fases. Finalmente, en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela humana del planeta, después de un programa masivo de supervisión y vacunación. Si bien miramos entonces, la aplicación del método científico podría ser las primeras observaciones, donde la vaca era la que presentaba una serie de ¿qué? De llagas en su ubre, y que estas eran transmitidas a través de un microorganismo que nos hacía daño a nosotros. Las personas que contraían la viruela de la versión que infectaba a las vacas y no a la humana, tenían la enfermedad pero levemente, y una vez estuvieran en contacto con la enfermedad, el virus que transmitía la viruela humana, entonces no se enfermaban. ¿Cuál sería entonces nuestra hipótesis? Bueno, preguntamos a nuestros estudiantes, ¿qué piensan que fue la hipótesis del doctor Jenner en este momento? Exactamente, aquí tenemos, ¿verdad?, a alguien que nos responde que la hipótesis no, si una persona ha sido infectada intencionalmente con la viruela vacuna, estará protegida contra la viruela humana. Y sí, Mari, C1225, él hizo su propio informe sobre la viruela probando con el niño, exactamente. Bien, entonces pasamos a una parte de experimentación donde se hizo la vacuna propiamente dicha, donde se probaron varios tipos de, digamos así, de serotipos que tomamos de allí y lo probamos en el humano. Ahí lo llamamos entonces la parte de experimentación, a ver cómo reaccionaban a distintas personas. Bien, aquí hay una pregunta muy interesante, pero vamos a primero con la conclusión. La conclusión del Jenner fue que infectar a una persona con viruela vacuna protege contra una infección por viruela humana. Eric 5072019 nos pregunta, ¿con el COVID-19 se podrá usar el método científico? Y si es así, ¿por qué no hayan un remedio rápido? Exactamente, no se puede hallar un remedio rápido debido a que es un organismo el cual ha provenido nuevo, o es un organismo nuevo al cual no sabemos sus características y cómo se comporta. Así que mediante el método científico lo que podemos hacer es llegar a la conclusión de que poco a poco que se vayan realizando las pruebas, podemos llegar a hacer la vacuna, a llegar a los tratamientos, para llegar a la conclusión de que esta enfermedad se queda, pero vamos a lograr entonces que sobrevivir a ella. Para ampliar más un poco la pregunta de Eric, los virus son seres vivos muy especiales. Ellos mutan rápidamente y por lo tanto la vacuna que puede atacar un virus de una familia, a un virus específico de una familia, puede que no funcione con otro virus, pero de esa misma familia. Si ustedes recuerdan, los que ya están por graduarse tal vez recuerden la gripe aviar, que también hizo bastantes estragos. Ese virus es parte de las familias de los coronavirus, igual que este nuevo, del COVID-19. Sin embargo, la vacuna que nos cubre de esa y de las otras influencias, que espero ya se estén vacunando, porque ya están las vacunas en los centros de salud, la vacuna que nos piden que nos coloquemos todos los años de la influenza, no funciona para este nuevo tipo. ¿Qué están haciendo los médicos y los científicos? Están utilizando el método científico para ver qué procedimientos pueden primero ayudar a los que ya están enfermos, que es la prioridad, y luego buscar una vacuna que, al igual que la vacuna de Jenner, nos permita inmunizarnos contra el COVID-19.
Claro, Gordina, en eso estamos. La práctica. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña práctica, si la podemos hacer en su casa, con materiales muy sencillos. Una hoja de papel, un lápiz, y vamos a hacerla de la siguiente manera. En el primer caso, usted puede lanzar ambos a la misma distancia. Lo único que la hoja la va a mantener tal cual la forma, alargada, y lanzamos, la dejamos caer. ¿Qué sucede en el caso 1? Esas serían nuestras primeras observaciones. En el segundo caso, vamos a lanzar una hoja de papel arrugada. Formen una bola, una bolita. Y vamos entonces a dejar caer el lápiz y la hoja ya arrugada. Y veamos entonces qué sucede en este segundo caso. ¿Quién cae primero? ¿La hoja de papel, la abierta o la cerrada? ¿Qué opinan? Con el lápiz. ¿Qué opinan? Bueno, a Itzabran se le quedó el lápiz. Pueden utilizar un bolígrafo, pueden utilizar cualquier otra utensilio o instrumento que tengan por ahí. Está un borrador. Bien, aquí tenemos una respuesta. Dice que caen a la misma vez. Daniel Antonio dice que cae la cerrada, al igual que Alejandro Carrasco. En ese caso, entonces, esa sería su hipótesis. ¿Cuál de las dos? Primero Bien, tenemos a Andresito que opina que en el segundo caso las dos caerían al mismo tiempo. Al igual que EBMPG 132. A ver, ¿cuál es la respuesta? Al sacar las conclusiones, las dos caen a la misma vez porque se ven afectadas por el mismo factor que es la gravedad. En este caso. Las dos Excelente para los que prestaron bastante atención. Entonces, los pasos que vamos a hacer en el método científico no son pasos o normas que debemos seguir al pie de la letra. Cada investigador puede elegir su serie de pasos. La serie de pasos más común es la observación, que la vamos a realizar a través de los sentidos, la hipótesis, la experimentación y tenemos después las conclusiones, aunque se está añadiendo otro paso adicional que son las publicaciones o documentaciones que lleguemos a tener de nuestras conclusiones para que las demás personas puedan después buscar esas soluciones que hemos encontrado. Generalmente este no es un proceso lineal. Podemos ir y en el camino tener que regresar a cambiar las hipótesis o las preguntas que nos hicimos. Sin embargo, siempre parte del mismo punto, que es la observación. Nosotros observamos, vemos qué sucede a nuestro alrededor y ahí nos hacemos una pregunta. Generalmente, esa pregunta es lo que nos lleva a formar nuestras hipótesis y la hipótesis nos guía a buscar o a diseñar un experimento para poder verificar si nuestra hipótesis es correcta. En este momento, ¿qué sucede a nuestro alrededor que necesita una solución pronta? Vamos, chicos. En este momento, ¿qué solución usted puede buscar para lograr las respuestas que necesitamos a nuestros problemas? Bien, ya lo mencionaron, tenemos la crisis con esta pandemia. Tal cual como lo dice Mari, observamos, vemos y sacamos conclusiones. Más que ver y sacar conclusiones, lo que hacemos es observar, hacernos una pregunta y luego tratar de verificar a través de una hipótesis si esa es una respuesta válida o no. ¿Y cómo validamos si la hipótesis es correcta o no? A través de un experimento. Y este experimento tienes que realizarlo varias veces porque no lo puedes hacer una sola vez y decir que eso se cumple. Hay que realizarlo varias veces, o sea, hacer una serie de repeticiones del mismo para poder corroborar y llevar entonces un recuento de datos. Nos piden repetir la pregunta. La pregunta es, ahorita mismo en Panamá, ¿qué problema necesita una solución urgente?
Bueno, hay algunos que dicen que ya van para rehabilitación, pero no se preocupen, todavía hay espacio. Ahorita mismo podemos entonces, nos hablan del audio. Ok, vamos a repetir nuevamente la pregunta. ¿Qué problema ahorita mismo necesita una solución urgente en nuestro país? Exacto, Andrés, el COVID-19. Hablamos un poquito de eso, pero lo primero es nuestra observación. ¿Qué sucede? Hay muchas personas enfermas y si la persona tiene algún otro tipo de enfermedad crónica, puede que lleve a la muerte. Es una enfermedad que es fácil contagio, por lo tanto es un problema, ¿verdad?, que necesita resolverse. Podemos hacernos preguntas. La pregunta más lógica, ¿cuál sería? Exactamente. ¿Cómo podemos curar al COVID-19? Esa pregunta nos lleva a hacernos una hipótesis. Podemos buscar algún medicamento que ya exista y nuestra hipótesis sería que ese medicamento sirve para tratar el COVID. ¿Cuál sería el experimento? Exactamente. Podemos probar el medicamento. Si no funciona, regresamos a la hipótesis nuevamente y buscamos algún otro medicamento que funcione y luego entonces volvemos a experimentar. Es un proceso que puede, como les mencionamos, ir y venir hasta que al final podamos obtener una respuesta. Con esto concluimos nuestro primer bloque de Ciencias Integrales de 10. Para lo que están preguntando, porque se conectaron tarde, estamos en Ciencias Integrales de Media. Son para los bachilleratos no científicos. Con la visión de fortalecer la participación de los padres de familia y los integrantes de la comunidad educativa, escolar y regional, el Ministerio de Educación, en alianza con las emisoras comprometidos con la formación de todos los estudiantes a nivel nacional, ha creado el proyecto educativo Conéctate con la Estrella. Hoy vamos a hablar de la comunicación para sexto grado. Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de un conjunto. Donde miles de niños y jóvenes se beneficiarán con las clases dictadas por profesores a través de la radio para estudiantes de primaria, premedia y media. Una alternativa educativa para los estudiantes que se encuentran en casa respetando la cuarentena por la pandemia del COVID-19. De esta manera, Meduca y estas emisoras garantizan que la educación no pare y que los estudiantes panameños no afecten su proceso de aprendizaje, llevando a los maestros hasta su hogar. Gracias a los 40 principales, Radio Panamá, Más Música, Radio Mía, RPC Radio, Telemetro Radio, Osana Capital, TVN Radio, Nacional, Crisol, Radio Hogar y Radio Católica. Buenas, volvemos al segundo bloque de Ciencias Integrales, en este caso de 11º grado. Aquí venimos entonces por la profesora Dina Enríquez y el profesor Juan Magallón de nuevo, acá con Ciencias Integrales de 11º para los bachilleres no científicos. Estuvimos hablando en el bloque de 10º sobre lo que es el método científico. Ahora en 11º vamos a continuar con el primer tema que también tiene que ver con el método científico, pero se enfoca en las mediciones. Sí, la estadística, que es una herramienta que le permite representar tanto números enteros y decimales a recolectar e interpretar datos. Esto nos viene de cuenta que cuando nosotros tenemos una experiencia, vamos a recolectar los datos de manera lineal cuando lo hacemos por las observaciones o cuando medimos. Entonces esto nos va a traer una serie de colecta de datos, las cuales vamos a tener que agrupar. Bien, recordamos un poquito que la estadística es la ciencia con la cual recolectamos datos para clasificarlos, presentarlos y analizarlos. Es muy importante tener datos confiables para poder tomar decisiones importantes. Bueno, vamos a tener entonces a la medida aritmética o promedio, a la moda y lo que es la mediana. De eso vamos a tratar los temas de hoy. Entonces, la media aritmética o promedio
se obtiene dividiendo la suma total de los datos entre el primero, en el primer dato que obtengamos hasta el último, y vamos a contar esos datos, y estos nos van a dar el total de datos, los cuales vamos a dividir entonces a la suma de todos nuestros datos. Ejemplo, ¿cuál es el promedio de las siguientes notas o las siguientes evaluaciones? 15, 18, 13 y 14. Bien, antes de continuar, preguntan, ¿esto es para bachiller en ciencias? No, este es ciencias integrales para los bachilleratos profesionales y técnicos y para el bachiller en humanidades. Bien, tenemos en pantalla para los que están siguiéndonos a través de los en vivos de Instagram y de Facebook, un ejemplo, es la anterior, por favor. En donde dice la media aritmética, la segunda. Ahí está. Ah, ok. Tengo otra acá. Aquí tenemos entonces que tenemos 15, vamos a sumar para sacar el promedio o media aritmética, vamos a sumar 15 más 18 más 13 más 14. Tenemos 4 datos. La media aritmética se basa en la sumatoria de nuestros valores entre la cantidad de valores que tengamos. Entonces tenemos 4 valores. A ver, Dina, ¿qué nos va a dar entonces ese promedio? Bien, 15 más 18 más 13 más 14. Más, entre 4. Entre 4. Bien, vamos a apoyarnos aquí porque no tengo lápiz y papel. Entonces, 15 más 18 más 13 más 14 entre 4 serían 15. Esto es lo que llamamos promedio y ustedes están muy familiarizados con eso cuando al final del trimestre llegan donde el profesor Juan, profe, ¿qué nota llevo? ¿Y qué hace el profesor? Le dicta todas las notas que ustedes obtuvieron, ¿verdad? Sus notas diarias y ustedes las suman todas y luego las dividen entre la cantidad de notas. Nuevamente repetimos, esta clase es de ciencias integrales de 1/10. Estamos claritos. En este aspecto, entonces, si tenemos algunas notas repetidas o algunas mediciones repetidas, vamos entonces a multiplicar esas notas. Si me ponen la diapositiva anterior, vamos a ver entonces que tenemos un promedio donde está 11, 11, 11, 13, 16 y 16. Si tenemos, es igual que el promedio, usted sacó 4,5, 4,5, 4,5, 4,1, 4,6 y 4,3. En este caso, podríamos hacerlo de la primera manera en donde sumamos todo y luego dividimos entre la cantidad de datos, o tomamos los datos repetidos y los multiplicamos por las veces que aparecen. En este caso tenemos 11 3 veces. Así que lo que hacemos es colocar 11, lo multiplicamos por 3. Ese producto o la respuesta de esa multiplicación la sumamos a 13. Y luego tenemos 16 2 veces. Por lo que podemos multiplicar 16 por 2. El resultado entonces se lo sumamos a lo que ya había, el resultado que teníamos de 13 más el producto de 11. Y sumamos todas las cantidades que están puestas por la multiplicación. En este caso sería 3, 1 y 2. En este caso tendríamos 6, la cantidad de nuestros datos. Bien, entonces, ¿cuál es el promedio de 11, 11, 11, 13, 16 y 16? Es importante que nos sigan todavía, nos sigan entre lo que es la cuenta de Instagram Nacional FM Panamá y a través de la red emisora FM Nacional. Si nos escuchan por radio y tienen acceso a Instagram y Facebook, pueden entonces vernos a través de ahí porque hay cámaras en cabina. Bien, la respuesta es 13. Exacto, Dina. De ahí, eso sería lo que era la media
aritmética. Recordamos. O promedio. O promedio. Recordamos también que hoy en la tarde vamos a aprender sobre la media, aritmética o promedio, la moda y la mediana. Bien, ahora seguimos con la medida de tendencia central. Cuéntanos sobre eso, Juan. Bueno, las medidas de tendencia central son las tres que acabo de mencionar. La media o promedio, la moda y la mediana. El segundo tema sería entonces, vamos a seguir practicando el promedio para que quedemos claritos. Tenemos entonces que las temperaturas máximas registradas en cierto día en unas capitales andaluzas fueron 27 grados, 29 grados, 24 grados, 26 grados, 22 grados, 23 grados, 26 grados y 26 grados. Hay que calcular la temperatura media máximas de todas estas capitales andaluzas o españolas. A ver, ¿quién recuerda el procedimiento? Quien recuerde el procedimiento nos da la respuesta vía Instagram. ¿Quién lo puede? Vamos, chicos. Bien, tenemos que sumar todos estos datos y luego los dividimos entre la cantidad de datos que hay. Si sumamos todas estas temperaturas, tendremos un total de 203. Y al dividirlas entre 8, tendríamos entonces la respuesta, que sería 25.37 grados. Sería entonces la temperatura media o promedio de estas capitales. Y Juan, cuéntame un poquito, ¿para qué es importante sacar los promedios? ¿Qué ganamos con eso en nuestra vida diaria? Al sacar el promedio, entonces vamos a fijarnos en esa cifra, la cual nos va a decir la complejidad, digamos así, sencillito para nuestros oyentes y la interacción que estamos haciendo. Bien, unas felicitaciones a Andrea Carrera y a Marice 1225, quien respondieron correctamente al problema. Aquí lo que buscamos con el promedio es ver dónde se nos ajustan estos datos a la mitad y podemos entonces ver a qué temperatura en el caso o en el caso de las ciudades se encuentran o arriba o abajo del promedio global de ese lugar determinado. Si podemos decir entonces una temperatura está más baja que el promedio y otra temperatura está más alta. Generalmente cuando hacemos investigaciones y tenemos muchos datos, siempre es bueno tener un promedio de esos datos para ver más o menos, en este caso que hablábamos de temperatura, podríamos hablar un poquito sobre la temperatura del país entero. Generalmente, por lo menos nuestro país, que es un país pequeñito, y a pesar de ser pequeño, si estamos en Ciudad de Panamá, la temperatura es un poco caliente. Arriba de los 30, 40 grados. Algunos dicen que Santiago y David también son calientes. Sin embargo, si nos vamos a Volcán, ¿qué sucede? Sucede que entonces la temperatura es muy baja, baja hasta los 5 o 6 grados. Para mí eso es súper frío. Sin embargo, cuando se habla de el clima de Panamá, se menciona que es un clima tropical, es decir, caliente. Cuando ustedes ven en Boquete, una vez me pasó, yo andaba con abrigo, con bufanda, con gorro, como si fuera el Polo Norte. Sin embargo, había extranjeros que vienen de lugares sumamente fríos y ellos andaban en short y en chancletas. Entonces, las medidas de las temperaturas de los diferentes lugares de Panamá se hace un promedio o una media y se habla de que la temperatura en Panamá es más o menos correspondiente a lo que es un clima tropical. Otro ejemplo que podemos ver es, si ustedes han estado pendientes de las conferencias que da el Ministerio de Salud sobre la pandemia, siempre hay algunos gráficos y se habla la edad promedio de los más afectados. De ahí entonces podemos tomar esta parte para la aplicación de lo que es la media o promedio. Hablemos un poquito de qué es la moda. Y la moda tal cual como dice la palabra. La moda es lo que más se repite, lo que más se ve.
Ese es el significado de la media. Si le vamos a buscar una definición sencilla. Cuando usted está a la moda, quiere decir que usted está vestido igualito al otro. Eso es la moda. ¿Y qué tiene que ver la moda en estadística, Juan? Quiere decir que es el número que más se repite dentro de una secuencia de datos. El número que más se repite. Ese sería la moda. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos los siguientes datos. Busquen su lápiz y su papel. 4, 2, 4, 1, 5, 4, 8, 4, 7, 5, 9 y 5. Lo primero que tenemos que hacer con todos esos datos es primero ordenarlos. De menor a mayor. Y vamos a ver, si existe un 4, usted va a repetir 4, 4, 4, otro 5, 5, 5 y 5. Y así usted va a ver cuál es el número que más se repite dentro de esa secuencia. Bien, ahora voy a mencionar los mismos números ordenados de menor a mayor. 1, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 7 y 9. Si usted lo nota, el número 4 es el que más se repite. 4, 4, 4 y 4. O sea que la moda en esta serie de datos sería el número 4, porque es el que más se repite, el que más se ve. En este caso no tenemos que hacer ningún tipo de operación como se hace con el promedio. Aquí simplemente observamos cuál es la cifra o el valor que más se repite, luego de haber ordenado de menor a mayor los datos. Otra medida de tendencia central tenemos entonces lo que es la mediana, la cual también tenemos que ordenar los datos de menor a mayor y escogemos el dato que se encuentra central. Eso sí, tomando en cuenta varios. Vamos a ver. Bien, vemos que María está prestando mucha atención. El Joker, Oris, Ahmed y Lorenzo respondieron correctamente a el ejercicio. Felicitaciones para estos muchachos. ¿Ninguno es estudiante tuyo, Juan? No, por ahora no he visto uno. Eso sí, he visto también a una profesora que es la profesora Yaruselki, que me dijo, hola, saludos. ¿Cómo estás? Saludos. Así, ordenamos primero entonces esta serie de datos. Hallar la mediana en la siguiente serie de datos. 128, 110, 112, 132 y 120. Lo primero que tenemos que hacer, Dina, es ordenarlos. De menor a mayor. Ordenamos y queda de la siguiente manera. 110, 112, 120, 128 y 132. Para escoger la mediana, lo que tenemos que hacer, si tenemos que los números son impares o la cantidad de datos son impares, escogemos el que está en el centro, que quede la misma cantidad de un lado que del otro. O sea que si tenemos 5 datos, el número 3, que en este caso sería 120, correcto, Dina, ese sería nuestra mediana. Felicidades a Joanet 0701, que la respondió incluso primero que el profesor. Felicitaciones, un gran aplauso para lo que es Joanet 07. Al igual que Rob Escudero 0789 y Nua 03, todos respondieron 120. Felicitaciones. Bien, para los que están viéndonos de Instagram y Facebook, pueden ver un pequeño ejercicio o más adelante, en la siguiente vez que nos veamos por aquí, podemos seguir hablando sobre las medidas de tendencia central, porque ahorita mismo es tiempo de pasar a ciencias integrales de duodécimo. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y bien informados. Esto es un equipo y el equipo se llama Panamá. El futuro del país está en la educación de nuestros jóvenes. El Ministerio de Educación ha lanzado diferentes proyectos educativos para que los estudiantes, profesores y padres de familia puedan acceder a estos recursos y sigan aprendiendo desde casa, como
Ayudinga, portal educativo Educa Panamá, clases virtuales, foros educativos, capacitaciones para docentes, módulos didácticos, leemos un cuento y más de 300 cursos virtuales. Estas y otras iniciativas que impacten al país estaremos informando por SER TV. Estamos de vuelta con Ciencias Integrales de duodécimo en este caso. ¿Y de qué vamos a hablar ahora, Juan? Vamos a hablar de las magnitudes. Magnitud. Hay un dulce que se llama Magnum, un chocolate. ¿De eso vamos a hablar? No, okay. Nada que ver. Las magnitudes son más que nada... Era las magnitudes chiste. más que nada, es un chiste. Ok, las magnitudes son las que nosotros vamos a observar o vamos a tratar de medir, como son la longitud, la masa y el tiempo. En este primer bloque vamos a tratar de explicarles lo que es la longitud, cómo se mide, quiénes lo miden y cómo llegamos a la conclusión de qué instrumento debemos utilizar para poder medirlo. Tenemos un caso. Hace mucho tiempo atrás, en la historia, tenemos las mediciones que se hacen no convencionales o las que se hacen utilizando nuestro cuerpo, como por ejemplo la pulgada, la braza, tenemos también el pie. Siempre me he preguntado porque si ahora medimos en centímetros, a veces mis abuelos hablaban de 2 pulgadas, de 3 pies, de 5 brazas. ¿Eso de dónde surgió? Eso surgió de acá de los vendedores que teníamos en Israel. Pero ellos no éramos vivos, porque ellos utilizaban a los niños y que la brasa vendría a ser simplemente la abertura de nuestros 2 brazos. Pero para vender la tela, ellos no eran vivos, ellos no cogían a alguien adulto. Ellos cogían a alguien que, a los niños, que tienen una brasa menor y de ahí se sacó, quiero una brasa de tela, ejemplo. Interesante. También tenemos entonces la cuarta, que tanto los abuelitos utilizan, de que dame 3/4 de tela. Pero la cuarta se va a medir que la distancia de nuestro dedo pulgar a nuestro dedo meñique. Pero estas son medidas arbitrarias. Poco a poco, a partir de la historia, y que esta fue avanzando, nos vamos a ¿qué? A dar cuenta de que estas medidas varían de persona a persona. Sí, por ejemplo, yo uso en mi pie zapatos talla 10. No se rían. Sin embargo, mi hermana usa talla 8. Así que si yo voy a vender algo, definitivamente yo no lo vendería con mi pie. No, porque salimos perdiendo. Ok, eso me imagino que fue lo que obligó a que tendríamos que utilizar un solo sistema. ¿A qué sistema pasamos, Juan? Pasamos al Sistema Internacional de Medidas. Aquí contestándole a Benjamín Mojica Hugo, ¿de qué ciencias integrales estamos? Estamos con ciencias integrales de duodécimo. Bien, en el Sistema Internacional de Medidas, la unidad principal para la longitud es el metro. Exacto. Entonces, nosotros tenemos para esa unidad, tenemos una serie de derivados y que podemos ir practicando. Ejemplo, nosotros utilizamos la longitud para medir lo que son las distancias, lo que es el corte de una tela, el tamaño de un zapato, inclusive el diámetro de nuestra cabeza. Cuando ustedes viajan a la serie interior, pueden notar que hay letreros verdes que mencionan las capitales o las cabeceras de provincia y dicen tantos kilómetros. ¿Por qué no kilómetros en vez de y no metros, Juan? Porque estamos a una distancia muy grande. Entonces, los kilómetros es una unidad la cual multiplica el metro. O sea, 1 kilómetro va a tener ¿qué? 1000 metros. Podemos medir una distancia muy grande con un número muy pequeño. Y en la escuela, cuando el profesor de artística me pida que haga un marco de 1 centímetro, ¿por qué no usar 1 metro? Porque tenemos una área o un papel donde vamos a dibujar muy pequeño. Por eso necesitamos una unidad más pequeña.
Eso lo que tú mencionas son las unidades derivadas, ¿cierto? Exacto. Esperemos que ahora Verónica, que es de la clase de comercio, nos pueda comprender un poquito lo que es este sistema de medida y para qué nosotros las utilizamos. Marice 1225 tiene razón, es una distancia muy larga y por eso se multiplica. Recordamos, la medida de longitud en el Sistema Internacional de Medida es el metro. El valor es 1 metro. La abreviatura es la M de mamá minúscula. El divisor principal es el centímetro. La abreviatura en este caso es CM en minúscula ambas letras. Y para poder sacar del metro, pasarlo al centímetro, tenemos que dividirlo por 0,1 y ahí podemos entonces convertir de metros a centímetros. El metro se puede dividir en decímetros, centímetros y milímetros. Esto dependiendo si lo que necesitamos son medidas muy grandes o muy pequeñas. Bien, ahora vamos a medir. ¿Qué tal si hacemos una pequeña prueba y tomamos lo que tenemos a mano? El celular. Al tener el celular, usted va a medir en su mesa cuántos celulares caben en la mesa. Bien, voy a probarlo aquí rapidito. A ver, ¿cuántos celulares caben en la mesa? Ajá, ese sería nuestra unidad de medida. $11 celulares caben miden en esta mesa. Usted puede, tenemos entonces que la unidad de medida sería 11 celulares. Eso mismo pasa con el metro. Como nosotros tenemos una unidad ya estandarizada, decimos que hay tal cantidad de metros y esa sería la última palabra sería nuestra unidad de medida. Eric, estamos en duodécimo. Y no, Ahmed, nadie quiere. Chao. Entonces, la importancia de estandarizar las medidas, ¿cuál es, Juan? Es porque así hablamos todos el mismo idioma. Si hablamos de metros, es en metros. Si hablamos en centímetros, es en centímetros. Tenemos un solo sistema para poder que todos nos entendamos. Es como el que habla español y el otro habla inglés. No entendemos nada. El que no habla inglés simplemente no comprende. Pero si todos hablamos en el mismo sistema, en este caso el Sistema Internacional de Medidas, que es el metro, todos vamos a tener la misma secuencia y la misma imagen o idea. Y en el Sistema Internacional de Medidas, ¿qué otras unidades de magnitud existen? Ya hablamos de la longitud. Existe también la unidad de masa, que sería el kilogramo. Ah, ese es cuando yo voy a comprar pan y carne. Me lo venden en kilogramos. Se lo venden en kilogramos. Está puesto en kilogramos, pero si usted quiere pedirlo en otra unidad, también se la venden, que es el gramo. Si usted le dice que dame 250 gramos, ellos también, o dame medio kilo, que serían, ¿qué? 500 gramos. ¿Y la temperatura? ¿Cuál es la unidad de magnitud de la temperatura? Sería la temperatura Kelvin, con una K mayúscula. Pero hace un rato cuando entré aquí a la emisora, me tomaron la temperatura y me dijeron que la tenía en 36.4 grados centígrados. Esa sería para el sistema cegesimal, que ya entonces ya no lo utilizamos. Debería tener entonces una secuencia para el sistema internacional, la cual tiene una transformación. Entonces, ¿hay otros sistemas aparte del internacional? Claro, tenemos el sistema inglés, es donde está la pulgada, y tenemos el sistema que anteriormente utilizábamos, que es el cegesimal, que tiene como centro el gramo. Daniel Antonio nos dice que los grados Fahrenheit, ¿en qué sistema están? Ese sistema está en el inglés. ¿Las millas? Las millas en el sistema inglés, que tiene su equivalente en el sistema internacional, que es 1.6 kilómetros. Para resumir, las unidades generalmente de magnitud que nosotros medimos son la longitud, la masa y la temperatura. Estas son mediciones directas. ¿Qué significa que una medición sea directa? Que hay un aparato para medirlo directamente.
En el caso de la longitud, yo tengo una regla, un metro, una cinta métrica o cualquier de las diferentes formas para que esté graduado en centímetros, puedo medir la longitud. La temperatura, hay un aparato que se llama el termómetro, que puede ser el antiguo, que uno se colocaba en la boca o en la axila o en otros lugares que no voy a mencionar. Y uno puede ver qué temperatura uno tiene. Y lo mismo pasa con la masa, que se coloca en una balanza. Sin embargo, existen otras unidades que se llaman unidades derivadas. Estas unidades derivadas no hay un aparato que las mida, sino que utilizan dos medidas de las magnitudes principales y hay que hacer una sumatoria. Una suma o una multiplicación, hacer un proceso aritmético con eso. Por ejemplo, si nosotros queremos saber, aquí tenemos un ejemplo, del parque a mi casa tenemos una distancia de 620 metros y de mi casa a la escuela tengo 700 metros. ¿Qué cantidad de metros tengo en total? Tenemos entonces 1300 metros para llegar a mi casa. Entre una distancia y la otra. Si yo camino primero al parque, me voy a la escuela y después regreso a mi casa. Tengo 1300 metros, pero estos 1300 metros también puedo decir que hay 1.3 kilómetros. Bien, vamos a darles una pequeña, no quiero llamar tarea, sino una pequeña asignación. Pueden subir sus comentarios luego en las cuentas de Instagram y de Facebook de Ser TV debajo de esta transmisión que va a quedar allí para que la puedan ver más tarde. Recuerden, las primeras medidas que mencionamos son las no convencionales. Hablamos que la cuarta es la distancia entre la punta de mi dedo pulgar y la punta del dedo pequeño. La braza. La braza es nuestros brazos extendidos poniendo el dedo anular desde el dedo central corazón hasta nuestro dedo corazón, hasta allá del otro brazo sería lo que es la braza, y el pie que se mide del dedo pulgar hasta la terminación con nuestro tobillo. Bien, vamos a pedirles que midan la mesa o cualquier cosa que quieran medir, pero ustedes con alguien de su familia que sea o más pequeño o más grande que ustedes. Y luego comparen cuántas cuartas, cuántas brazas y cuántos pies hay ahí. Y luego tomen una regla y hagan la misma medición. Bueno, Juan, esto ha sido todo por hoy en lo que es nuestro primer tema de ciencias integrales para los bachilleratos no científicos. Muchas gracias a los jóvenes que estuvieron, ¿verdad?, muy pendientes. Gracias por responder las preguntas y gracias por estar pendientes. Nos veremos en la próxima. Que tengan buenas tardes. Chao. Chao. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y bien informados. Esto es un equipo y el equipo se llama Panamá. El futuro del país está en la educación de nuestros jóvenes. El Ministerio de Educación ha lanzado diferentes proyectos educativos para que los estudiantes, profesores y padres de familia puedan acceder a estos recursos y sigan aprendiendo desde casa, como Ayudinga, portal educativo Educa Panamá, clases virtuales, foros educativos, capacitaciones para docentes, módulos didácticos, leemos un cuento y más de 300 cursos virtuales. Estas y otras iniciativas que impacten al país estaremos informando por Ser TV. Nacional FM y Crisol FM te informan. En conferencia de prensa, ministros de Salud, Comercio y Economía y Finanzas anuncian que a partir de este miércoles 13 de mayo se activa la ruta hacia la nueva normalidad, iniciando con el bloque 1, que incluye comercio electrónico, talleres mecánicos, pesca artesanal, acuicultura industrial, servicios técnicos como plomeros, electricistas, mantenimiento de aires acondicionados, ascensores y piscinas. Las empresas deberán cumplir con unas estrictas medidas
medidas sanitarias, distanciamiento físico de 2 metros, reuniones de trabajo de hasta 10 personas y capacidad del 25%. Quienes no estén incluidos en el bloque 1 continúan con las medidas de cuarentena y restricción de movilidad de acuerdo a género y número de cédula y cumplimiento de cercos sanitarios. Las fechas de apertura de otros bloques de actividades comerciales serán anunciadas posteriormente. Protégete Panamá, quédate en casa, lávate bien las manos y mantente informado con Nacional FM y Crisol FM. Este es el boletín informativo nacional de la hora. Bienvenidos a la información, les saluda Kenia Gimar Alonso. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, sugirió a los padres de familia cumplir con el horario de movilidad establecido por las autoridades cuando vayan a cobrar la beca de sus hijos. De acuerdo con la entidad, en San Miguelito, unos 20,000 estudiantes están recibiendo las becas correspondientes al primer pago que este año efectúa el IFARU en ese distrito por el orden de los 3 millones de balboas. Este pago se efectúa en coordinación con el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, cumpliendo con los protocolos que involucra el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Las autoridades sanitarias, como medida de prevención contra el COVID-19, establecieron que los días lunes, miércoles y viernes pueden circular las mujeres, mientras que los martes y jueves se les permite la movilización a los varones. De inmediato, información deportiva con Alexis Ríos. Deportes con Alexis Ríos. Muchas gracias, Kenia Alonso. Muy buenas tardes, bienvenidos al micro deportivo de la hora. Tenemos que el colombiano Radamés Falcao participó hoy en el entrenamiento con su club, el Galatasaray, que se prepara para reanudar la Liga Turca el próximo 12 de junio. Tras casi 3 meses de confinamiento por el COVID-19, el club ha publicado hoy en sus redes sociales las imágenes del astro colombiano entrenando junto a sus compañeros en la 4ª jornada de entrenamiento desde que el club recuperara su actividad con distintas de seguridad, sesiones separadas y otras medidas de precaución para evitar contagios. La ausencia del colombiano en las primeras 3 sesiones desató preocupación entre la afición y levantó especulaciones sobre los posibles jugadores que podrían estar en el reemplazo del colombiano. Medios turcos especulan sobre un desacuerdo entre el Galatasaray y Falcao por la rebaja de salario que plantea el club ante la falta de ingresos durante la pandemia. Hasta aquí el micro deportivo de la hora. Vamos contigo nuevamente, Kenia Alonso, con más información. Adelante.